tema para hoy, principios de genética. Eh, Antes de iniciar, les quiero dar una información y es que el próximo lunes ya es lunes santo, por lo tanto hay asueto en la universidad y no tendremos clases sino hasta dentro de 15 días, es decir, el lunes 18 de abril. Muy bien, entonces vamos a empezar nuestro tema. Lean detenidamente esta nota aclaratoria. Muy bien, entonces con esto lo que estamos diciendo es que este tema de la genética o de la herencia es un tema, digamos, que requiere atención. Por lo tanto, esta presentación, si bien es cierto, nos presenta los aspectos y conceptos generales del tema, no será suficiente para un cabal entendimiento de la unidad. Por lo tanto, es necesario complementarla con el documento que ya está disponible en el aula virtual. Entendiendo esto, entonces, demos curso a nuestra presentación de esta tarde. Vamos a ver cuáles son algunas ideas que se han desarrollado a lo largo de la historia, que el hombre ha formulado para dar la explicación de este fenómeno de la reproducción y de la herencia. Por cierto, que la reproducción es un fenómeno biológico que está íntimamente ligado con la herencia, porque cuando los individuos se reproducen, lo que queda plasmado en los descendientes son las características similares o a veces iguales a las de los progenitores. Por lo tanto, reproducción y herencia son dos caras de una misma moneda. Ahora, desde mucho tiempo, la herencia suscitó la curiosidad y el interés del hombre. Por lo tanto, era menester que se formulara algunas explicaciones. Por supuesto que hoy consideramos equivocadas, erróneas esas explicaciones que se dieron. Sin embargo, por su interés histórico, veámoslas a continuación, algunas de las principales. En primer lugar, el hombre se dio cuenta que la reproducción y la herencia eran procesos que estaban vinculados, ¿verdad? Y hoy nosotros lo entendemos perfectamente. Sabemos que cuando hay reproducción, cuando hay un evento de reproducción biológica, lo que se están transfiriendo, lo que se están transmitiendo son las características de los progenitores a los descendientes. Ahora bien, en un momento dado de las explicaciones que el hombre se formuló para entender este fenómeno que despertaba la curiosidad, el interés, la necesidad de conocer, se formuló lo que se conoce como la herencia por sangre, es decir, se creyó que era en la sangre, era la sangre el fluido corpóreo en donde estaba el secreto de la herencia. Por eso todavía se habla de sangre fuerte y sangre débil, haciendo referencia al hecho de que cuando dos progenitores tienen un descendiente y el descendiente se parece más a uno de los dos, entonces se dice, es que la sangre de este o de esta es más fuerte. Pero hoy sabemos que la sangre no tiene nada que ver directamente en la herencia, o sea, lo que se transmite de padres a hijos no va en la sangre, ¿verdad? Eso lo sabemos y si no lo sabíamos, pues lo vamos a tener que aprender muy concretamente la tarde de hoy. Bueno, fíjense que en algún momento dado se formuló la idea de la pangénesis, que aparece incluso en el libro de Charles Darwin, El origen de las especies. La idea de la pangénesis consta de lo siguiente. Se creía que cada órgano del cuerpo, por ejemplo, el corazón, el hígado, los pulmones, el páncreas, cada órgano producía unas partículas que se les denominó gémulas, que estas partículas transitaban a lo largo del torrente sanguíneo y llegaban hasta las gónadas o
glándulas sexuales para que allí pasaran al nuevo individuo. Esto es entonces la idea de la pangénesis. Hoy sabemos que nada que ver, no es que la sangre transporte ninguna partícula, sino que ¿qué es lo que pasa entonces? ¿Cuál es la explicación entonces que hoy se da? Bueno, ¿cuál es la explicación entonces que hoy se da? Bueno, es la que vamos a ver a continuación y es la que trata el tema, ¿verdad? O sea, ¿cómo se explica hoy la herencia? Bueno, pero antes todavía estuvo la idea del preformacionismo, en donde estaban los ovistas y los espermaculistas, y el preformacionismo, lo hago como recordatorio, porque esto lo vimos en su debida oportunidad. Lo cierto es que el preformacionismo lo que sustenta es que en el cigoto, o en el esperma, perdón, en el esperma o en el óvulo, van ya allí unos diminutas, digamos, hombrecillos u homúnculos, que es una persona, una criatura en miniatura, ¿verdad? Y que lo que hace simplemente la criatura después es crecer, pero que ya viene ahí preformada, y por eso se llama preformacionismo. Bueno, entonces dejemos estas ideas que en un momento se formularon para explicar la herencia. Hoy sabemos que no son correctas. Sin embargo, la gran pregunta entonces que subyace es, bueno, ¿y cómo se explica la herencia hoy? Bueno, la herencia hoy se explica o se describe en términos de información, en términos de mensajes y en términos de código, de información genética, mensaje genético y código genético. Y que hay una molécula que es la que contiene o es en la que reside la información genética y consecuentemente ese código, y que esa molécula se llama DNA o ácido desoxirribonucleico, y que es la que constituye los cromosomas. Por lo tanto, es la molécula de la herencia y la información, el DNA o ácido desoxirribonucleico. Por lo tanto, la pregunta, ¿qué es lo que se transmite de generación en generación? No es la sangre, ¿verdad? Sino que son los cromosomas. Eso es lo que se transmite de generación en generación. Así que, ¿qué es lo que transmitimos cuando somos papás, cuando somos mamás? Son los cromosomas. Pero, ¿qué contienen los cromosomas? Los cromosomas están hechos de dos cosas, de proteínas y de DNA. En este caso, lo que nos interesa es el DNA. Ahora, cada cromosoma, entonces, es una estructura que en un momento dado, digamos, de la interfase, se replica, ¿verdad? Y es lo que aparece aquí en el dibujo como una X, es decir, es un cromosoma replicado. Ahora, a lo largo del cromosoma está insertada ahí la molécula del ADN como una cadena larga, larga, ¿verdad? Y en esa cadena de ADN o DNA, entonces hay, digamos, segmentos o tramos de la molécula, y cada tramo o segmento lineal de la molécula se conoce como un gen. De manera que, ¿qué es un gen? Un gen es un tramo de o segmento de la molécula del DNA. Ahora, no solo es un tramo, ¿verdad? Sino que específicamente es una secuencia de nucleótidos, porque son los nucleótidos los monómeros constitutivos del DNA. Por lo tanto, ¿qué es un gen? Es una secuencia de nucleótidos. Ahora bien, también se puede decir que es una secuencia de bases nitrogenadas, ¿verdad? Claro, porque los nucleótidos están conformados por la desoxirribosa, por un fosfato y por una base nitrogenada. Esa secuencia de bases entonces constituye un gen. Ahora bien, esa secuencia de bases, para que sea un gen, tiene que ser una secuencia determinada, una secuencia concreta, una secuencia específica. Lo que quiere decir que si se cambia esa secuencia por alguna circunstancia, entonces cambia la información y por tanto cambia la naturaleza del gen y por lo tanto cambia la naturaleza de la información que codifica o que informa o que proporciona. Muy bien, entonces ya nos va quedando claro digamos, la definición de cromosoma, la definición de gen,
y la relación que hay entre gen y cromosoma. De manera que, miren ustedes, es simplemente el núcleo de cada gameto el que participa directamente, digamos, en la transmisión de las características hereditarias. Es solamente el núcleo, ni siquiera toda la estructura celular del gameto. Bajo el microscopio se puede observar el conjunto de los cromosomas humanos o de cualquier otra célula de otro organismo, vegetal o animal. Lo cierto es que este conjunto de cromosomas, que aquí aparecen desordenados, digamos en el caso de los humanos, si se cuentan, ¿verdad? ¿Cuántos son? Pues no es más, no es menos, tiene que ser un número concreto, con excepción, como lo vamos a ver, con excepciones, como lo vamos a ver, pero aparte de las excepciones, lo que nos interesa acá es, en este momento, es la regla. ¿Y cuál es la regla? Que el número de cromosomas para las células humanas son siempre el mismo, y es 46. No más, no menos. Y que si se cuenta el número de cromosomas para cada célula de cada especie, resulta que cada especie tiene un número concreto, determinado de cromosomas que le es inherente, que le es específico. En el caso de los humanos, ¿cuánto es el número de cromosomas? 46, excepto las células sexuales que tienen exactamente la mitad, porque son células haploides. Muy bien. Entonces, veamos aquí que un cromosoma es, suscitó la observación y la recapacitación de parte de los experimentadores de esto, el hecho de que la constancia en el número de cromosomas de cada especie y la precisión con la que los cromosomas se reparten, es decir, se distribuyen en las células hijas durante los dos procesos celulares reproductivos, que son la mitosis y la meiosis. Entonces, al ver esa constancia del movimiento de los cromosomas que aseguraba que en las células hijas contaran con el número correcto de cromosomas en función del número que tenía la célula madre, eso condujo a los investigadores a pensar que eran precisamente los cromosomas los responsables de la transmisión de las características hereditables. Entonces, hago aquí un breve paréntesis, ¿verdad? Para que repensemos lo siguiente. ¿Por qué les surgió a los investigadores la noción, la idea, el rastro de decir, debe ser en los cromosomas en donde reside las características de la transmisibilidad hereditaria? ¿Por qué? ¿Verdad? Y las razones son estas que están acá. Voy a dejar aquí unos 30 segundos para que recapaciten ustedes, relean esto que está anotado acá. Muy bien, sigamos entonces adelante. Bueno, miren, este esquema es un esquema riquísimo. Cuando digo riquísimo, lo estoy diciendo en términos conceptuales. Lo que dice ahí es que es el ciclo nada menos y nada más que el ciclo metabólico de la vida. Aquí está el secreto del corazón de la vida. Dice que el ADN contiene la información que se transcribe para el ARN. La información del ARN copiada del ADN se transcribe o se traduce, perdón, en proteínas. La molécula del ADN es la molécula patrón, la molécula madre que contiene la información genética. Pero las proteínas son sobre todo las enzimas, son las moléculas reguladoras que se encargan de todo el trabajo metabólico, de la dirección, de la organización, del trabajo metabólico de la célula. En otras palabras,
¿Quién es usted? Usted es su ADN, porque su ADN es el que va a descifrar qué proteínas son las que se sintetizan. Y las proteínas que se sintetizan, vean ustedes qué es lo que pasa acá, es que hay una gran cantidad de proteínas, diferentes clases de proteínas, ya sabemos cuáles son, pero nos interesan en este caso las proteínas reguladoras, de manera que sus proteínas reguladoras contenidas en sus células son las que se encargan de la síntesis de aminoácidos para a su vez formar las proteínas. Pero también otras son las que se encargan de la síntesis de los ARN nucleótidos, que a su vez se organizan para formar el ARN, y otras que se encargan de la síntesis de los ADN nucleótidos, que a su vez se encargan de la fabricación del ADN. Por lo tanto, esto es un ciclo, el ciclo metabólico de la vida, el corazón de la vida, el centro de la vida. Entendiendo uno este ciclo metabólico, está entendiendo bastante del secreto de la vida. Ahora, las disciplinas de la biología que se encarga del estudio de la transmisión de caracteres de padres a hijos se llama genética. Y el padre de la genética es Gregor Mendel, un monje checo que trabajó en el monasterio durante muchos años y trabajó con una planta. Él se le llama el padre de la genética porque fue el primero que experimentalmente mostró los principios y las leyes básicas de la herencia. Él trabajó con un organismo, con una planta de arveja, chícharo o guisante. Bueno, sucede que esta planta, que es una leguminosa, posee flores que en su interior, bueno, estos son sus pétalos, pero al destapar los pétalos se encuentran ahí los dos órganos sexuales. Por lo tanto, esta es una planta hermafrodita que en condiciones naturales perpetúa la autopolinización. En condiciones experimentales se pueden retirar antes los estambres para poder efectuar, por ejemplo, cruzas o cruces para obtener híbridos, ¿verdad?, en condiciones experimentales. Muy bien, y él aprovechó estas circunstancias entonces Gregor Mendel para hacer sus experimentos básicos de la genética. Bueno, aquí sí tenemos que ir aprendiéndonos una serie de conceptos. Tenemos, por ejemplo, la línea pura, porque este es un concepto muy utilizado en las, digamos, en las clases preliminares de genética. Y no solo preliminares, en las clases de genética. Bueno, línea pura dice que es un grupo de individuos que descienden de él por autofecundación. Entonces, imagínense ustedes que, digamos, una planta se esté autopolinizando, se producen los descendientes, estas semillas se siembran, producen sus flores, se vuelve a autopolinizar y así durante muchas generaciones. ¿Qué es lo que obtenemos? Lo que obtenemos es lo que se conoce como una línea pura. Muy bien. Ahora, ¿cuáles fueron los caracteres estudiados por Mendel? Bueno, son 7 los caracteres básicos que estudió Gregor Mendel. Son 7 clásicos caracteres. La forma de la semilla, el color de la semilla, la forma de la vaina, el color de la vaina, color de la flor, la ubicación de la flor en el tallo y el tamaño de la planta. Pensemos, por ejemplo, en el color de la flor, digamos. Fíjense ustedes que, digamos que habían plantas que tenían flor de color púrpura y otras plantas que tenían flores blancas. Entonces él lo que hizo fue cruzar una planta de flores púrpura con una planta de flores blancas y así hizo también con los demás caracteres. Por lo tanto, ¿qué son estos? Son los caracteres básicos que estudió Mendel. Ahora bien, imagínense ustedes, sigo con el ejemplo de la flor, pero lo mismo que voy a decir para la flor acontece para los otros 6 caracteres estudiados. Si él tomó una planta de flores púrpuras y la cruzó con una planta de flores blancas, obtuvo que en la generación siguiente todas las plantas mostraron flores de color púrpura. Voy con un siguiente ejemplo. Cruzó plantas que producían vainas de color verde con plantas que producían vainas de color amarillo y todos los descendientes produjeron vainas de color verde, etcétera. Por lo tanto, le llamó al rasgo que aparecía en la primera generación, le llamó rasgo dominante, pero había un rasgo que quedó oculto, que no se expresó, y a ese le llamó rasgo recesivo.
Aquí entonces en esta tabla están cuáles son los rasgos dominantes y cuáles son los rasgos recesivos. Él repitió los experimentos y siempre encontró esa homogeneidad de resultados en donde se expresaban siempre ciertos caracteres a los que llamó dominantes y otros que quedaban ocultos a los que llamó recesivos. Muy bien, sigamos. Se le llama cruce monohíbrido a un cruce entre dos individuos que difieren en un solo rasgo, en un solo atributo, en un solo carácter. Por ejemplo, si estoy cruzando plantas de flores púrpura con plantas de flores blancas, pero en donde todos los demás caracteres son idénticos, entonces estoy ante un cruce monohíbrido. La utilidad de los cruces monohíbridos es que me permiten seguir la secuencia, seguir la trayectoria del cruce, porque estoy seguro de que solo estoy trabajando un factor, en tanto que todos los demás son idénticos. Bueno, entendiendo entonces qué es un cruce monohíbrido, veamos nosotros, y además ya tenemos el concepto de raza pura o línea pura, entonces miremos qué pasó aquí. Imagínense ustedes que cruza una planta que produce vainas verdes, lo cruza con una planta que produce vainas amarillas y obtiene que todos los descendientes son plantas que producen vainas verdes. Por lo tanto, él concluyó que el rasgo verde es el rasgo dominante y que el rasgo amarillo es el rasgo recesivo. Ahora, ¿cómo se interpreta esto modernamente? Bueno, lo que se interpreta es que cada planta progenitora contiene, para el color de la vaina, contiene dos factores que hoy le llamamos genes. Dos factores que cuando son dominantes, entonces se colocan con una letra mayúscula y cuando son recesivos se les pone o se les anota con una letra minúscula. Ahora bien, esto dice que son homocigotos. Homocigotos quiere decir, porque como son líneas puras o razas puras, entonces todos los genes van a ser de la misma categoría, de la misma condición. Por lo tanto, la raza pura homocigota acá y la raza pura homocigota también del otro lado. Pero cuando la planta produce sus gametos, los genes se separan, de manera que cada gameto va a tener solo un factor o un gen de cada uno de los dos. Entonces miren ustedes que la combinación aquí nos da que G mayúscula con G minúscula nos da esta combinación y ustedes pueden verlo ahí y razonarlo en los siguientes segundos. Bueno, entonces nos va quedando claro qué es un cruce monohíbrido, ya lo vimos. Estamos hablando de líneas puras o razas puras, ya vimos. Ahora introdujimos aquí el término de homocigoto, los dos son homocigotos. Y bueno, ya vimos aquí el término dominante, el término recesivo. Sigamos. Para recordarnos y ubicarnos, pensemos que en un organismo multicelular van a existir dos clases de células, las células haploides y las diploides. Estas se diferencian por el número de juegos de cromosomas que tengan. Las células haploides contienen un único juego de cromosomas y las diploides dos. ¿Cuáles son las células haploides? Únicamente las células generativas o células sexuales o germinales. Únicamente, dándoles nombre a estas células son, en el caso de los animales, los espermatozoides y los óvulos. Todas las demás son células somáticas, son células diploides. Muy bien, sigamos. Miren ustedes que las leyes de la herencia se aplican no solo para las plantas, y eso es lo interesante, por eso son leyes, ¿verdad? Por eso son principios. Los principios son de aplicación extensiva o universal, que se le dice. Y entonces, por ejemplo, si estamos cruzando periquitos, igual, ¿verdad? Si, por ejemplo, ¿verdad? Yo no sé si esto será cierto o solamente es un ejemplo. Al margen de eso, no nos interesa. El hecho es que como ejemplo didáctico, pues está bien. Entonces, si tenemos un periquito verde
y lo cruzamos con un periquito azul y todos los hijos son verdes, concluimos que el verde es un carácter dominante y el azul es un carácter recesivo. Si estos periquitos progenitores son líneas puras, es decir, que han venido a través de un proceso endogámico de muchas generaciones, entonces estableceríamos que estos son individuos homocigotos, porque son puros, y que estos son también homocigotos, solo que recesivos. Pero miren ustedes que ya todos los descendientes acá, los hijos, ciertamente son de color verde dominante, pero son heterocigotos. Heterocigotos quiere decir que los dos genes que portan para el mismo color ya son diferentes, un dominante y un recesivo. Entonces aquí nos vamos a seguir con otro par de conceptos, que son el concepto de alelo y el concepto de locus. Y el concepto de cromosomas homólogos. Son tres conceptos entonces que nos vamos a aprender acá ya en este momentito. En primer lugar, cromosoma homólogo. Bueno, fíjense ustedes que sucede que si vemos el conjunto de cromosomas de un organismo, vamos a encontrar que un cromosoma siempre va a tener otro que es igual a él en cuanto a su morfología. Y a esto se le llama cromosomas homólogos. Es decir, los dos cromosomas que tienen la misma morfología vista al microscopio, a esto se les llama cromosomas homólogos. Muy bien, entendiendo que uno de estos procede del progenitor paterno y el otro procede del progenitor materno. Ah, excelente. Muy bien, ahora bien, como ya sabemos que a lo largo del cromosoma están ubicados los genes, vamos a ver que si, por ejemplo, aquí en el fragmento rojo está localizado un gen dado, entonces sucede que en ese mismo sitio, en esa misma posición del cromosoma homólogo correspondiente, va a estar ubicado otro gen, pero no cualquier gen, sino un gen que se llaman alelos. Alelo quiere decir hermanos. Entendiendo ahora que alelos son aquellos genes entonces que están ubicados en la misma posición, o en el mismo sitio del cromosoma homólogo con respecto entre sí. Muy bien, ahora lo interesante de los genes llamados alelos es que contienen la misma información genética, por lo menos la información genética equivalente. Me explico. Si, por ejemplo, el gen coloreado aquí en rojo codifica la información para el color del pelo, entonces quiere decir que el gen del color azul también tiene que codificar la información para el color del pelo. Ahora, entonces estamos bien, porque si, por ejemplo, el del rojo, color de pelo, no quiere decir que el gen alelo va a estar en otra posición del cromosoma homólogo. No, tiene que estar en la mismísima posición. Por eso son alelos. Por lo tanto, repito, los dos alelos codifican para la misma información o el mismo rasgo. Ahora bien, no necesariamente tienen que ser idénticos en cuanto al detalle de la característica que están codificando. Por ejemplo, un alelo puede codificar para color negro del pelo y el otro puede codificar para color rubio del pelo. Fíjense bien que en todo caso están codificando el mismo rasgo, color de pelo, pero puede variar la connotación, el significado específico de la característica que están codificando. Muy bien, entonces tenemos, o por lo menos ya se nos va aclarando el concepto de alelo, el concepto, nos faltaba locus. Locus es el sitio de un cromosoma en donde está ubicado un gen particular. Ese es el locus. El locus puede ser, por ejemplo, que esté ubicado en el extremo superior del cromosoma, o puede estar a la mitad, o puede estar en el extremo inferior. Por eso el concepto de locus es importante, porque dice que los alelos ocupan siempre el mismo locus en los cromosomas homólogos correspondientes. Estoy claro que esto no es un tema muy fácil y por eso ¿qué les dije al principio en la primera diapositiva? La nota aclaratoria. Por eso puse la nota aclaratoria y hoy se entiende muy bien por qué es esa nota aclaratoria. Continúo.
Ahora tenemos el concepto de homocigoto y heterocigoto que ya lo abordamos, pero ahora ya lo concretamos para darle ya su toque final. Fíjense que aquí a la izquierda tenemos dos cromosomas homólogos y tenemos señalados ahí dos locus. Y tenemos que en el cromosoma homólogo de la izquierda, ¿verdad? Tenemos un alelo dominante y en el otro también tenemos un alelo dominante. Por lo tanto, se dice que ese individuo es homocigoto para ese gen. Para ese gen. Ahora, miremos los dos cromosomas homólogos de la derecha. Ahí el individuo es heterocigoto. ¿Por qué? Porque tiene, para un locus, tiene un alelo dominante, pero para el otro locus tiene un alelo recesivo. Muy bien, sigamos. Vamos a introducir, ya tenemos aquí el concepto de cromosomas homólogos. Ahora lo vamos a seguir utilizando, pero vamos a introducir el concepto de cariotipo y vamos a introducir dos otros conceptos que son el de autosomas y cromosomas sexuales. Miren ustedes la riqueza de conceptos que son necesarios para entender los principios básicos de la genética, ¿verdad? Por eso este es un tema, no un tema como quien dice para irlo leyendo en la camioneta, ¿verdad? Sino que es un tema que requiere concentración, atención, dedicación e interés. Bueno, sigamos. Miren, en el caso de los seres humanos, si vemos una célula somática y la analizamos en el microscopio, vamos a encontrar en condición revuelta los 46 cromosomas. Si se ordenan por su morfología, estos 46 cromosomas se pueden disponer perfectamente en pares, siendo los 23 pares de cromosomas homólogos. Y por convención se les da el nombre de par 1, par 2, par 3, par 22 y por último tenemos el 23avo par que si ustedes se dan cuenta ahí están identificados con las letras X, E, Y. Efectivamente se trata del par de cromosomas sexuales. Por lo tanto, el cariotipo, se le llama cariotipo al conjunto ordenado de cromosomas de una célula somática de un organismo. Repito, cariotipo es el, pero este concepto, veámoslo con la diapositiva, dice, es el conjunto ordenado de todos los cromosomas, ordenados en pares de todos los cromosomas de una célula somática, ¿verdad? Muy bien, entonces ahí vemos que el cariotipo humano está formado por 23 pares de cromosomas. 22 pares son autosomas y el 23avo par es el cromosoma sexual X e Y, que para el caso de las hembras son dos cromosomas idénticos XX y para el caso de los varones son dos cromosomas disímiles, tal como la aparece aquí en la fotografía, XEY. Muy bien. Sigamos entonces con más terminología de generaciones. Se le llama P por convención a la generación parental. O sea que cuando se hace un cruce, los progenitores constituyen la generación P, que quiere decir generación de padres, de progenitores, generación parental. Ahora, los hijos de esa generación P constituyen la generación filial 1 y en la terminología de la genética se conoce como la F1. Y por último tenemos que si individuos de la generación F1 se cruzan con otros individuos de la generación F1, el resultado es que nos da una segunda generación filial que en la jerga de la genética se conoce como una F2. Y otros dos conceptos necesarios son los conceptos de fenotipo y genotipo. Muy bien. Miren, ejemplos de fenotipo, dice, bueno, es que fenotipo son todas las manifestaciones, atributos, rasgos o características visibles, identificables de un individuo. No solo externas, sino internas. Por facilidad de aprendizaje, uno siempre se va a las características externas. Excelente. Por ejemplo, la altura, la estatura de un individuo, eso es fenotipo. El color de su piel, eso es fenotipo. El color de su pelo, si su pelo es rizado o si su pelo es lacio, eso es fenotipo. El color de sus ojos, eso es fenotipo. El lóbulo
de la oreja, si está adherido o está suelto. Eso es fenotipo. Es decir, todos o cada uno de los rasgos o todos los rasgos o cualquier combinación de rasgos externos, pero también internos del organismo, que sean rasgos verificables, identificables, mensurables, eso es fenotipo, tales como los ejemplos que acabo de dar. Dejemos ahí ya claro el concepto de fenotipo. Si estamos hablando de una planta, igual, ¿verdad? Su fenotipo es el color de la flor, el color de su vaina, el color de la semilla, la superficie de su semilla, la estatura de la planta, todos los rasgos visibles. Ahora, genotipo es la combinación de alelos que tiene ese individuo. Y ahí sí, ojo, que el genotipo de usted es diferente del genotipo del compañero y el genotipo del compañero es diferente del genotipo del otro compañero. Es decir, todos tenemos una huella genética única, salvo que seamos gemelos idénticos. Por lo tanto, nuestra huella genética es la sumatoria, ¿verdad?, de un ordenamiento de todos los genes que conforman nuestro ADN, es decir, nuestros cromosomas. Eso es genotipo. Repito, entonces, ¿qué es genotipo? La combinación de alelos de cada individuo. Muy bien. Ahora, ¿tiene relación? Por supuesto, porque el genotipo, ahí sí que como dice, dime qué genotipo tienes y de qué genotipo tendrás, ¿verdad? O qué genotipo tienes y qué fenotipo tendrás. Entonces tiene relación. Por ejemplo, para que nos quede ya totalmente claro es la diferencia entre estos dos riquísimos conceptos, me permito poner esta diapositiva de la mosca de la fruta, que es lo siguiente. Por ejemplo, la mosca de la fruta puede variar en diferentes caracteres. Imaginemos aquí el color de los ojos, ojo rojo versus ojo verde. Ah, perfecto. Estamos hablando de fenotipo. Fenotipo ojos rojos, fenotipo ojos verdes. Excelente. Ahora bien, si esta mosca tiene ojos rojos, es porque tiene un genotipo que le configura los ojos rojos. Este genotipo puede ser homocigoto RR mayúscula o puede ser heterocigoto R mayúscula, R minúscula. Cualquiera de los dos, pero en todo caso es su combinación alélica que le permite ese fenotipo. En el otro caso, el genotipo de la mosca de ojos verdes es R minúscula, R minúscula, lo cual quiere decir que es una homocigota recesiva. Ah, bueno, perfecto. Entonces ya con esto nos queda claro, o nos debería quedar claro, la diferencia que hay entre el concepto de fenotipo y el concepto de genotipo, y no solo la diferencia, sino la relación que existe entre los dos. Ahora bien, la pregunta es, ¿y el ambiente tiene que ver, el entorno tiene que ver, el medio ambiente? Y la respuesta está aquí en la diapositiva. Claro que sí tiene que ver. Vamos a ver. Inicialmente, el fenotipo es una función del genotipo, inicialmente, ¿verdad? O sea, si una planta tiene genes para ser alta rendidora, alta productora, pues la planta va a ser alta rendidora o alta productora. Pero, ¿qué pasa si una planta crece en un ambiente pobre, con baja iluminación, con poca agua, con pocos nutrientes? Entonces, ese fenotipo no se va a poder expresar en su potencialidad que le manda su genotipo. Por lo tanto, queda claro acá que el entorno, es decir, el ambiente, sí influye en la expresión del fenotipo. Pero ¿qué es más determinante? Bueno, son las dos, son determinantes, pero más determinante es el genotipo, porque media vez se compone el entorno, pues se compone el fenotipo, ¿verdad que sí? O sea que lo que determina la potencia, digamos acá, la potencialidad está inscrita en el ADN del individuo. Bueno, un cruce dihíbrido, de aquí solo voy a mencionar que si ya vimos que qué es un cruce monohíbrido, que dijimos que es aquel, la palabra lo dice mono, es aquel que difiere, es aquel que se hace entre dos individuos que difieren en una sola característica, pues entonces el cruce dihíbrido es aquel que se hace entre dos individuos que difieren en dos características. Por ejemplo, ¿qué pasaría si yo cruzo, digamos, un periquito verde, pero además de verde, que tiene, voy a decir, pico café con una periquita azul y que tiene pico blanquecino? Entonces ahí ya estoy haciendo un cruce que tiene dos diferencias. Entonces a este le llamaría yo un cruce dihíbrido. Ahora,
¿Por qué es importante los cruces de híbridos? Porque Mendel quiso experimentar qué pasaba cuando se hacían cruces de esta naturaleza, cómo era la aparición de los distintos descendientes. Muy bien. No voy a entrar en detalle de los cruces de híbridos, se los dejo a ustedes para que los revisen en el documento respectivo. Muy bien. Fíjense que de los diferentes experimentos que realizó Mendel durante años, no crean que esto los hizo en un fin de semana, por supuesto, ¿verdad? A manera de broma lo digo. Fíjense que las plantas de arveja, a pesar de que estas pues pueden producir ya, digamos, sus flores en cuestión de 3 meses, y por lo tanto la descendencia aún así se lleva su tiempo, ¿verdad? Es decir, ya imagínense que florezca, que se hagan los cruces, que luego ver cómo salen los descendientes. Entonces, lleva su tiempo. Sin embargo, aún así es un tiempo relativamente corto comparado con otros organismos que se llevarían meses o años. Bueno, eh, lo cierto del caso es que estos experimentos que realizó Mendel en esta su famosa planta le permitió formular leyes de la genética, que se conocen como leyes de Mendel. Vamos a ver cuáles son las 3 leyes de Mendel, pero antes permítaseme indicar que hoy estas leyes ya tienen cada una de estas tienen muchas excepciones o muchas amplificaciones, lo cual no menoscaba la validez que puedan tener estas leyes. Por el contrario, estas leyes lo que están formulando es el principio básico a partir de los cuales se pueden visualizar diferentes excepciones, diferentes ampliaciones de los principios genéticos. Hecha esta aclaración, miremos cuáles son estas leyes. La primera ley de Mendel se le conoce como la ley, bueno, aquí hay dos maneras de decirlo, lo vamos a decir aquí como la segunda, dice ley de la dominancia y la recesividad. Miren, primera ley de Mendel, se puede decir ley de la ley de la uniformidad de los híbridos o ley de la dominancia y recesividad. Vamos a ver, concretamente, por qué le puso este nombre a esta ley o qué trata esta ley? Bueno, lo que está diciendo ahí es, y por eso se llama ley de la dominancia y la recesividad. Si se cruza una planta, digamos, amarilla con una verde y todos los hijos salen amarillos, quiere decir que un carácter era dominante y el otro recesivo. Por lo tanto, ley de la dominancia y la recesividad. Ahora, ¿por qué se llama ley de la uniformidad de los híbridos? Porque si se cruza, por ejemplo, una planta que exhibe un carácter, digamos, amarillo con una que exhibe un rasgo verde y todos los hijos híbridos, híbridos porque son producto de dos individuos distintos y todos exhiben la misma propiedad, la misma característica, entonces se dice que son uniformes. Por lo tanto, aquí queda explicado por qué el nombre de la primera ley de Mendel. Ahora, una excepción, ya digamos, ir anotando de una vez ya una excepción. Sucede que no todos los rasgos son dominantes o recesivos. Hay unos rasgos que son codominantes, y eso lo vamos a decir, codominantes quiere decir que ni dominan ni son dominados, sino que se expresan de manera intermedia, tal como lo vamos a ver. Pero por de pronto, vamos a ver que esta es la primera ley y que tiene sus excepciones. Esta. Segunda ley de Mendel. Esta ley establece que durante la formación de los gametos, cada alelo de un par se separa del otro miembro para determinar la constitución genética del gameto filial. Entonces, por eso se llama ley de la segregación. Segregación quiere decir separación. Quiere decir que las células somáticas de la línea germinal son células diploides, pero cuando dan origen a las células sexuales, esos alelos se separan. De manera que cada gameto va a llevar solo uno de los dos alelos o solo uno de los dos cromosomas. Por eso se llama ley de la segregación. Sigamos con la tercera y última ley de Mendel. Se llama ley de la segregación independiente. Lo que nos expresa esta ley, y por eso se llama segregación independiente, es que, imagínense ustedes que tenemos el cruce de dos plantas que difieren en dos características, es decir, un cruce dihíbrido. Lo que está planteando la ley es que los dos alelos de un rasgo se separan de manera independiente a como se puedan separar los dos alelos del otro rasgo.
También hay excepciones para esta ley, porque sucede que si los dos alelos están ubicados en el mismo cromosoma y en lugares muy próximos entre sí, ¿saben qué va a pasar? Que se heredan juntos. Por lo tanto, se dice que los genes esos están ligados, no se separan, sino que se heredan juntos. Muy bien. De manera que lo que acabo de decir, recapitulémoslo en esta diapositiva cuando dice excepciones a las leyes básicas de la herencia mendeliana. Y yo quiero repetir aquí diciendo lo siguiente. Las leyes básicas de la herencia mendeliana son excelentes, son fenomenales, le ayudan a uno a entender los principios de la herencia. Lo que pasa es de que posteriormente nuevas observaciones, nuevos experimentos llegaron a establecer que estas leyes tienen numerosas excepciones que no solo no invalidan las leyes básicas, sino que las enriquecen o las amplían. Miremos cuáles son algunas. Por ejemplo, una excepción es que no siempre hay dominancia y recesividad, sino que en muchas veces, muchos rasgos, existe la dominancia incompleta. Por ejemplo, ¿qué pasa si una flor roja de una planta se cruza con una flor blanca de otra planta y el resultado nos da una flor rosada? Ahí estaríamos hablando de un ejemplo de dominancia incompleta. Muy bien, sigamos. No siempre los rasgos se heredan de manera independiente unos de otros, porque hay genes ligados. Se llama genes ligados a los genes que están ubicados en el mismo cromosoma y en locus muy próximos. Y por último, no siempre un gen determina un solo rasgo. O sea que Mendel lo que encontró fue que para un rasgo, un gen, o al revés, para un gen, un rasgo, ¿verdad? Pero se encontró después que no es así tan fácil la cosa, porque hay muchos rasgos que están codificados por varios genes, o al revés, un mismo gen puede codificar para varios genes. Perdón, un mismo gen puede codificar para varios rasgos. Y un ejemplo clásico en genética básica es lo que ocurre con los grupos sanguíneos humanos A, AB, O y B, ¿verdad? Que son los grupos sanguíneos humanos en cuanto a este rasgo. Entonces, sucede que usted puede tener tipo sanguíneo A, fíjense, uno, o puede tener tipo sanguíneo B, ya van dos clases, posibilidades, o puede tener tipo sanguíneo AB, ya van tres, y por último puede tener tipo sanguíneo O, van cuatro. Entonces, ¿cuatro qué? Cuatro fenotipos posibles, cuatro fenotipos posibles. Ahora la pregunta es, ¿y cuántos alelos están involucrados? Pues tres alelos, el alelo A, el B y el O. Entonces, esos son los alelos involucrados. Ahora, con estos alelos involucrados, usted puede tener cualquier combinación de estas seis. Miren. Usted puede ser un tipo homocigoto AA, usted puede ser un tipo heterocigoto AO, o un tipo heterocigoto AB, o un tipo heterocigoto homocigoto BB, un tipo heterocigoto BO, o un tipo homocigoto OO. Y entonces dice, dependiendo de cuál es su genotipo, así va a ser su fenotipo. Y me explico con un único y último ejemplo. Un único ejemplo. Supóngase que, que usted es sangre tipo AO. Es decir, de genotipo, perdón, de genotipo AO. Eso quiere decir que de uno de sus papás debió haber recibido el gen A y del otro progenitor debió haber recibido el gen O. Y ahí está, y se completó su genotipo AO. Voy a poner aquí su genotipo AO. Ahora, la pregunta es, ¿y qué fenotipo, qué tipo sanguíneo va a tener? Y la respuesta es que el fenotipo que le corresponde, dado a este su genotipo, es A. Lo cual quiere decir que el gen A es dominante sobre el gen O. Y así sucesivamente, y ustedes podrán analizar más detenidamente este cuadro y podrán concluir, y espero que concluyan, cuál es gen dominante sobre cuál es gen recesivo con respecto a cuál y cuáles son genes codominantes allí. Excelente ejemplo. Si quieren, lo dejamos ahí unos segundos mientras ustedes hacen ese pensamiento.
Bueno, Bueno, sigamos entonces, jóvenes, ¿no? Bueno, sigamos. Ahora bien, vamos a llegar ya tranquilito a don Gregor Mendel y vamos a pasar con otro genetista famoso, Thomas Hunt Morgan. Bueno, este genetista norteamericano se dio cuenta que trabajar con arvejas era muy dilatado el tiempo y entonces se puso a ver, a investigar con qué organismo podía trabajar para llegar a establecer las leyes de la genética o a ampliarlas o a refutarlas, etcétera. Y se encontró, después de mucho trabajo ahí, con un organismo que resultó idóneo para esta investigación y es la mosca de la fruta, la famosa Drosophila melanogaster. ¿Por qué es idónea esta mosquita? Porque por varias razones. Uno, se cría fácilmente en el laboratorio. Dos, se obtiene fácilmente en la naturaleza. O sea, solo deje usted un banano ahí a madurar y a las pocas horas ya tiene rodeado de este bichito. Tres, eh, su ciclo de vida es bastante corto. Si para la arveja se necesitan varios meses para dar la siguiente generación, este bichito tan solo requiere de más o menos 20 días para tener ya la siguiente generación. Y el último, por si los anteriores factores fueran pocos, tenemos todavía el último y es que las glándulas salivales de este bichito contienen cromosomas gigantes, gigante entre comillas, es decir, son extraordinariamente grandes para el tamaño usual de los cromosomas de cualquier otra célula. Y el número de cromosomas es lo más bajo posible, ya más bajo, ya hay que, como dijera aquel, imposible. ¿Cuántos cromosomas tienen las células somáticas de esta mosquita? 8. Ahí están los 8 cromosomas ordenados en pares. Ahí están los cromosomas ordenados en pares. Por cierto que los cromosomas inferiores son los cromosomas sexuales. En el caso de la hembra a la izquierda son 2 cromosomas iguales. Y en el caso del macho a la derecha son 2 cromosomas heterólogos, es decir, diferentes. Muy bien. Entonces, miren ustedes que volviendo al genoma humano, sucede, aquí tenemos el cariotipo humano. Le llamamos cariotipo, decía yo, al ordenamiento de los cromosomas ordenados en pares de homólogos, ¿verdad? Y sucede que, mire, si ustedes agarran una célula y la ven al microscopio, no van a encontrar esto, porque este es un proceso de ordenamiento ya en el laboratorio. En la naturaleza, los cromosomas están desordenados. Es más, si agarran una célula que no se esté dividiendo, que no esté en interfase, ni siquiera van a ver cromosomas, sino que vamos a ver cromatina. Pero si tenemos la suerte de tomar una célula que esté en proceso de división celular, entonces ahí sí vamos a encontrar ya los cromosomas. Luego los ordenamos y obtenemos el cariotipo. Pregunta, ¿cuántos cromosomas constituyen el cariotipo humano? 46 cromosomas. 44 de ellos son homólogos, es decir, son correspondientes, y 2 son heterólogos porque son diferentes y son los cromosomas sexuales. En total, la pregunta, si contásemos el número de genes del cromosoma 1 y los vamos contando desde la punta hasta el final del cromosoma 1, luego pasamos al cromosoma 2 y lo sumamos al total, pregunta, ¿cuántos genes conforman el genoma humano? Interesantísima este dato. La cifra está en términos redondos, de manera que si pueden encontrar alguna variación en alguna otra fuente bibliográfica, ya sabemos cuál es la causa. La causa es de que estos términos están redondeados. 20.000 genes conforman nuestra información genética, nuestro acervo de genes. Ahora, cada gen es una secuencia de bases nitrogenadas. Y la pregunta es, ¿y cuántas bases nitrogenadas suman todos los cromosomas? Es decir, del 1 más el 2 más el 3 más todos. Y la respuesta está aquí. Asustémonos, o no, asustémonos no.
sorprendámonos agradablemente, es una sorpresa intelectual, es que nos dice que el genoma humano consta de 3.000 millones de pares de bases. 3.000 millones de pares de bases. Bueno, y ya para ir terminando, pasemos a las mutaciones. ¿Qué es una mutación? La primera definición con la que uno se encuentra es un cambio en el ADN. Fíjense, cambio en el ADN. Sin embargo, esta definición, por supuesto que es una definición insuficiente, porque un cambio, pero un cambio ¿de qué? Y entonces la respuesta que nos tiene que quedar claro, porque si entendemos, si no nos divorciamos de esta ampliación de la definición, nos va a ser provechoso de aquí a siempre. Y es que es un cambio en la secuencia de bases de un gen. Cambio en la secuencia de bases de un gen. Miren, si cambia la secuencia de bases de un gen, cambia la información codificada. Y si cambia la información codificada, cambian las proteínas sintetizadas. Y si cambian las proteínas sintetizadas, cambia el producto que se iba a derivar de la actuación de las proteínas. Muy bien. Entonces, la pregunta es, ¿cómo surgen distintos alelos? ¿Por qué en los grupos sanguíneos hay alelo A, alelo B y alelo O? ¿De dónde surgen los diferentes alelos? Y la pregunta es, sí, lo que pasa es de que pueden suceder, y de hecho suceden cambios bruscos en la estructura del gen. Y esos cambios bruscos, repentinos, eh, que pueden ser espontáneos, es decir, sin ninguna causa aparente, pueden ser espontáneos o pueden ser provocados por agentes mutágenos o mutagénicos, por ejemplo, las radiaciones, los rayos X, los rayos ultravioleta o diversos productos, digamos, metales pesados como el plomo, el arsénico, el asbesto y muchos otros productos son cancerígenos, provocan mutaciones, provocan cambios, por eso es la importancia de esto, ¿verdad? Provocan cambios, cambios en lo que ya dije y es lo que nos lleva a la definición de gen. Muy bien. Entonces, ahora, las mutaciones pueden ser somáticas si la mutación se presenta en una célula somática. Esas mutaciones no tienen ninguna consecuencia para la transmisibilidad de caracteres, porque las células somáticas no se transmiten. Pero si las mutaciones son germinales, es decir, si ocurren en las células germinales, y si estas células germinales son las que participan en la fecundación para la siguiente generación, ahí sí esos cambios se heredan, se transmiten a la siguiente o a los descendientes, ¿verdad? Ahora bien, ¿cuáles son los efectos de una mutación? Bueno, miren que pueden ser tres clases de efectos: perjudiciales o dañinos, neutros y benéficos o positivos. La mayor parte de mutaciones que ocurren, sean espontáneas o mutagénicas, son perjudiciales. Pero ojo, que no dice todas, dice la mayor parte son perjudiciales. Otras tantas son neutras, ni suman ni restan, pero otras cuantas son benéficas. Y la selección natural, la evolución biológica, ha logrado crear diferentes razas que han sobrevivido y han sido exitosas en la historia de la vida en la Tierra gracias a las mutaciones benéficas. Ahora, por si fuera poco, aparte de las mutaciones puntuales, ¿verdad? En la secuencia de bases, también existen alteraciones cromosómicas, que son aquellas que alteran el conjunto total de cromosomas de una célula. Si esta alteración es una alteración germinal, ahí eso se transmite a la siguiente generación. Queda claro que la alteración cromosómica entonces involucra al juego completo de cromosomas. Ahora, veamos estas dos posibilidades. Las alteraciones cromosómicas pueden ser de elección. De elección quiere decir la pérdida de un segmento completo. Eso es de elección, pérdida de un segmento completo. O puede ser una duplicación, es decir, que un segmento completo se duplica. O puede ser translocación, es decir, que un segmento de un cromosoma brinca hacia otro cromosoma. Imagínense qué cambio ese. O puede ser una inversión, es decir, que dos segmentos o dos genes se inviertan en la secuencia que tienen en el cromosoma. Miren, estos otros conceptos de la disyunción y no disyunción se refieren, cuando hablamos de disyunción se refiere a separación, segregación. Bueno, hay dos tipos digamos, de alteraciones cromosómicas, que son, por ejemplo,
voy a ver aquí, digamos, sí, a la izquierda tenemos un cariotipo de un embrión humano sano. Ahí está el cariotipo, 23 pares de cromosomas. Sin embargo, vean ustedes el cariotipo de la derecha. Sucede que en el cromosoma 21, en vez de haber dos, que es lo correcto, hay tres copias, ¿verdad? O sea, hay una trisomía, se llama esto, trisomía. Entonces, aquí está malo, miren, trisomía, lo voy a corregir en la presentación. En lugar de decir, debía decir trisomía. Lo voy a anotar aquí en el bueno, trisomía. Entonces, vamos a aclarar, vamos a corregir esto ahí. Bueno, entonces, la situación es, bueno, ¿y qué da que un cariotipo tenga los 23 pares correctos o que en un par hay una copia de más? Esto es tremendo. Esto se llama, digamos, el efecto que se produce aquí es síndrome de Down. Imagínense ustedes la enorme cantidad de efectos que se produce con un cromosoma de más o con un cromosoma menos, ¿verdad? Entonces, ahí estamos hablando de una anomalía cromosómica, porque ya no es el cambio de un gen, sino que es un cromosoma de más o un cromosoma de menos, que también se puede dar. Y ya para ir terminando, aquí está, miren, esta es la fotografía, digamos, porque esta es una fotografía de una célula extraída de un feto. Hay procedimientos para eso, en donde se hace el cariotipo y si aparece esta situación ahí, se puede detectar que es, en este caso, síndrome de Down. Ahora, la pregunta es la siguiente. ¿De dónde surge el cromosoma extra? ¿De dónde surge? Miren, la respuesta fácil de entender es la siguiente. El cromosoma extra resulta de lo que se conoce como el proceso voy a regresar, de esto, miren, de no disyunción, porque lo que sucede es que los gametos, para que hubieran sido aquí lo normal, de que hubieran sido solo dos copias del cromosoma 21, es que el espermatozoide hubiera dado un cromosoma 21 y el óvulo un cromosoma 21 y el resultado es dos cromosomas 21. Pero ¿qué pasa si un espermatozoide llevaba los dos cromosomas 21 y el óvulo, pues su copia normal? Entonces el cigoto va a tener tres copias. O al revés, que el espermatozoide hubiera llevado una copia normal, pero el óvulo llevaba dos copias del cromosoma 21. El resultado es un cigoto de 3. Pero no solamente el cromosoma 21, puede ser cualquier otro cromosoma el que tenga 3. O puede ser al revés, que de un par de cromosomas solo haya una copia. Igual, ese es un problema, ¿verdad? Eso es un problema, creo que lo tengo. Aquí está, miren, estos son los casos que se pueden dar. En estos casos, en donde hay un cromosoma de más, como por ejemplo, o, digamos, aquí ve, la última. Imagínense ustedes aquí, bueno, vamos a ver. Aquí XX dice cariotipo normal, XX. Sería el cariotipo de una hembra. Muy bien. El siguiente, miren, X0, lo que quiere decir es que lleva una copia X, pero el espermatozoide no le aportó ningún cromosoma sexual. Por lo tanto, X0 solo lleva un cromosoma sexual. Es un problema. Ahí ocasiona este síndrome que tiene este nombre. Ahora, aquí en el hombre dice XY, cariotipo normal. Está bien. Pero miren este otro, XXY, lleva una copia de más. ¿Verdad? Y este es un síndrome. Ahora, la pregunta es, ¿y por qué una copia de más? Lo que había dicho yo, ¿verdad? Que uno de los dos gametos puede llevar una copia de más. Ahora, ¿por qué una copia de más pudo haber llevado el gameto? Porque hubo una anomalía en donde en el momento de la meiosis, en que tenían que separarse las cromátidas hermanas, no se separan, ¿verdad? Hay un error ahí, no se separan, y entonces las dos se van a un mismo gameto.
Entonces, tenemos aquí, miren ustedes las situaciones que se pueden dar. Puede afectar incluso al juego completo de cromosomas. Hasta aquí habíamos dicho cuando solo se afecta a un cromosoma más o un cromosoma menos, y aún así hay grandes problemas. Pero en este caso estamos hablando de poliploidías, y es cuando el genoma completo se duplica o se triplica o se cuadruplica. Es decir, que el individuo en lugar de ser diploide, por ejemplo, va a ser triploide o va a ser tetraploide o pentaploide o hexaploide. Miren, en el caso de las plantas, esto es bastante común. En el caso de los animales, eso es muy raro. En el caso de las plantas, esto, en vez de ocasionar defectos, ocasiona a veces grandes ventajas para la agricultura, en el sentido de que una planta que sea poliploide, es decir, que tenga más de un juego completo de cromosomas, entonces es más grande, produce hojas más grandes, frutos más grandes, flores más grandes. Muchas de las plantas cultivadas son poliploides. Aquí ya no hay problema, aquí ya no hay defecto, porque es el juego completo de cromosomas el que se multiplicó o duplicó. De manera que, como esto lo saben los genetistas, en el laboratorio lo que hacen es poliploidía inducida. Es decir, que hay diversos procedimientos que no vamos a entrar a ver, que lo que hacen es inducir la poliploidía para obtener ventajas, digamos, de los descendientes, sobre todo ventajas de tamaño. Y para terminar, fíjense ustedes que yo traje acá el cariotipo humano comparado con el cariotipo del ratón. Y uno se puede poner a ver, bueno, el ratón y el humano diferimos mucho. Sí, fenotípicamente diferimos mucho, genotípicamente diferimos mucho, pero al final de cuentas lo que existe es una unidad de información en todo el reino, en todos los reinos de la vida, ¿verdad? Porque no es casualidad que los cariotipos, digamos, se parezcan mucho, no es casualidad. Bueno, y para terminar, los dejo con esta diapositiva que dice, miren, ¿cuál es la herencia que recibimos todos y cada uno de nosotros? Hay dos herencias que recibimos. En primer lugar, la herencia genética, porque es la herencia. Usted sabe que cuando uno recibe una herencia, generalmente no se está pidiendo qué es lo que uno quiere, ¿verdad? Sino uno recibe lo que le dan. En este caso, la herencia genética. Ahora, por supuesto que no existen herencias perfectas. No crean ustedes que el póker de ases es lo que recibimos siempre, ¿verdad? No. Lo que recibimos es la herencia genética, es decir, los 20.000 genes que recibimos, ahí puede haber de todo. Locus homocigotos, locus heterocigotos, buenos genes no tan buenos, ahí hay de todo. Esa es una lotería, pero esa es una herencia, ¿verdad? Es una herencia. Bueno, y lo otro que recibimos son 30.000, pero no $30.000 ni 30.000 euros. Son 30.000 días más o menos, que es lo que se espera que vivamos todos, digamos, si tenemos suerte, ¿verdad? 30.000 días. Así que disfrutemos la herencia que recibimos. eh, y muchas gracias, jóvenes. Y a leer bien el capítulo de la herencia, un tema difícil, ¿verdad? Nada fácil, un tema difícil. Nos vemos dentro de 15 días, porque la próxima semana tenemos asueto de Semana Santa. Buenas tardes, compañeros. Gracias, ingeniero. Feliz tarde. Gracias, ingeniero.